El primer momento de conciencia de Sarah Mitchell fue la frescura de un paño húmedo sobre su frente. La luz se filtraba a través de sus párpados hinchados y el agudo olor a yodo flotaba en el aire. Alguien tarareaba suavemente. La voz de una mujer, tan suave como la lluvia de primavera. «Está volviendo en sí, dijo la voz. «Con calma, señorita Mitchell». La nueva voz pertenecía al Doc Wilson. Reconocería esa calidez áspera en cualquier lugar. «Has pasado por una dura prueba, Sarah». Sarah intentó hablar, pero su labio partido le envió descargas de dolor a través de la mandíbula. Los acontecimientos de la mañana se estrellaron de nuevo como una ola. Manos ásperas, risas crueles, la madera astillada del poste de la valla contra su espalda y luego el silencio. El extraño con ojos de acero invernal. «Tu amigo silencioso te trajo justo a tiempo», continuó el Doc Wilson, tomándole el pulso. «Un poco más de tiempo al sol». No terminó la frase. Mary Wilson, la hija del doctor, apareció en el limitado campo de visión de Sarah, con el rostro fruncido por la preocupación. «Esos animales», susurró, escurriendo otro paño. «Supuestamente el sheriff Cole está investigando, pero Mary...» El tono de advertencia de su padre interrumpió el aire. Sarah logró girar la cabeza ligeramente, asimilando el familiar entorno de la clínica del Doc Wilson. El viejo maletín médico estaba abierto en una mesa cercana, su cuero gastado y agrietado por la edad y el uso. Debajo, vislumbró la esquina de lo que parecía una carta, escondida a toda prisa. «¿Dónde?» graznó Sarah. «¿Dónde está mi ángel de la guarda?» La voz de Mary tenía un toque de asombro. «Sigue ahí afuera. No se ha movido de su sitio al otro lado de la calle desde que te trajo. Solo está sentado, observando, tallando algo». Las botas del Doc Wilson crujieron sobre el piso de madera mientras se movía hacia la ventana. 3 de los hombres de Jake Blackwood fueron encontrados muertos junto a esa valla, dijo en voz baja. «Disparos limpios, trabajo profesional». Se volvió hacia Sarah, su rostro curtido, grave. «Has agitado un avispero, muchacha. A esos muchachos Blackwood no les gusta». La puerta de la clínica se abrió de golpe y Thomas Mitchell llenó el marco, con el rostro lívido. «Sarah, por Dios, Sarah». Se apresuró a su cama, sus manos flotando inciertamente sobre sus heridas. «Mi niña, los mataré. Mataré a cada uno de esos bastardos». «Señor Mitchell». La voz del Doc Wilson fue firme. «Su hija necesita descanso, no habladurías de venganza. Tiene 4 costillas fracturadas, una contusión y suficientes moretones para pintar un atardecer. Lo que no necesita es que su padre salga a ciegas y termine muerto». Sarah extendió la mano hacia la de su padre, apretándola débilmente. Afuera podía escuchar el ajetreo habitual de la calle principal de Sweetwater, pero ahora parecía diferente, más amenazador. A través del vidrio ondulado de la ventana, vislumbró una figura solitaria sentada a caballo al otro lado de la calle, sus manos moviéndose con firmeza sobre un pequeño trozo de madera. «Mary», dijo el Doc Wilson, «trae la botella nueva de láudano del cuarto de atrás». «Señor Mitchell, una palabra en privado, por favor». Mientras los 2 hombres entraban en el pasillo, Sarah escuchó fragmentos de su conversación susurrada. «No es la primera vez. Cartas de otros pueblos. Patrón de desapariciones». Mary regresó con el láudano, pero la atención de Sarah estaba fija en la ventana, en el centinela silencioso que mantenía su vigilia. El sol de la mañana atrapó algo metálico en su cadera, una estrella de T. Elman, vieja y manchada, medio oculta por su guardapolvo. «¿Oí qué?», susurró Mary, siguiendo la mirada de Sarah. «Cabalgó con los Rangers de Texas una vez, mucho antes de que lo que fuera que le pasara lo hiciera dejar de hablar». Ayudó a Sarah a beber un sorbo de agua. «Papá tiene un amigo en Fort Smith que dice que hubo una masacre hace 15 años. Toda la familia de un Ranger». El láudano comenzó a hacer efecto, dibujando un velo suave sobre el dolor de Sarah. Mientras se adormecía, pensó que vio a su protector silencioso girarse en su silla, mirando directamente a su ventana. En sus manos, la figura de madera estaba tomando forma. Un pequeño caballo, corriendo libre. En algún lugar en la distancia, un cuervo emitió una advertencia y un trueno retumbó a través del interminable cielo de Wyoming. 3 días después del rescate de Sarah, Hank Caldwell acampó en la cresta con vistas al rancho Mitchell.
Su fuego ardía bajo contra el frío de la tarde, lo suficiente para mantener su café caliente. Sus manos se movían con firmeza sobre un nuevo trozo de madera, la hoja de un cuchillo atrapando la luz moribunda del sol con cada cuidadosa pasada. Abajo en el valle, la luz de las lámparas brillaba en las ventanas de la casa Mitchell. Los peones del rancho se movían entre el granero y la barraca, sus manos nunca lejos de sus fundas. Desde que Sarah había vuelto a casa, Thomas Mitchell había duplicado la guardia, pero Hank sabía mejor que nadie que los números por sí solos no detendrían a hombres como los Blackwood. El sonido de cascos que se acercaban llamó su atención. El joven Bobby Turner, el peón más veterano de los Mitchell, apareció a través del anochecer. «El señor Mitchell quiere saber si le gustaría cenar con nosotros», dijo Bobby, tratando de ocultar su nerviosismo. «La señorita Sarah está levantada y se mueve. Preguntó por usted». La única respuesta de Hank fue meter la mano en su alforja. Sacó un pequeño caballo de madera, exquisitamente tallado, y se lo entregó a Bobby. «Yo me aseguraré de que lo reciba, señor». Bobby estudió la figura con asombro. «Sabe, la gente del pueblo está hablando. Dicen que solía ser alguien». Dejó la frase en el aire mientras la aguda mirada de Hank se encontraba con la suya. Un lobo aulló en la distancia y el caballo de Bobby se movió inquieto. «Hay algo más», dijo el joven. «Hoy pasaron jinetes haciendo preguntas. Hombres de Blackwood, pero no la banda habitual. Eran diferentes, profesionales. Uno de ellos», tragó con fuerza, «uno de ellos tenía una placa, la estrella de un Marshall de AUU». La mano de Hank se detuvo en la nueva talla. A la luz del fuego, su rostro era una máscara de sombras. «Dicen que usted asesinó a esos hombres a sangre fría, que Sarah nunca estuvo en peligro, que todo fue solo». La voz de Bobby vaciló bajo la expresión inmutable de Hank. «El señor Mitchell dice que están mintiendo». Pero una rama se rompió en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Con un movimiento fluido, Hank apagó las llamas con su café, sumergiéndolos en la oscuridad. Su mano encontró el brazo de Bobby, tirando del joven hacia abajo detrás de una roca. 3 jinetes se materializaron de las sombras, moviéndose lentamente. «Campamento vacío», murmuró uno de ellos. «La chica de Wilson dijo que estaba aquí». «Sepárense», ordenó otro. «El Marshal Kane lo quiere vivo si es posible. Muerto si no». La respiración de Bobby se aceleró, pero el agarre de Hank en su brazo se apretó como una advertencia. Esperaron, en silencio como la tumba, mientras los jinetes registraban el campamento. Uno de ellos desmontó, agachándose junto al fuego muerto. «Aún caliente», dijo. «No puede haber ido lejos». En el valle de abajo, un perro ladró en el rancho Mitchell. Los jinetes se volvieron hacia el sonido. «Revisen el rancho», decidió el líder. «Ya aparecerá». Siempre lo hacen. Solo cuando el sonido de los cascos se había desvanecido por completo, Hank soltó el brazo de Bobby. En la oscuridad, le entregó un papel doblado a la mano temblorosa del joven. Bajo la pálida luz de la luna, Bobby distinguió unas pocas palabras. «Oficina del Marshal de AUU» y «Massacre en Broken Creek». La fecha era de hace 15 años. «Yo no entiendo», susurró Bobby. La respuesta de Hank fue montar a su caballo con un movimiento suave. Señaló firmemente hacia el rancho y luego giró su caballo hacia las tierras altas. Bobby lo vio desaparecer en la noche, con el caballo de madera aún agarrado en una mano y el misterioso documento en la otra. Detrás de él se encendieron más lámparas en el rancho Mitchell, como luciérnagas en la oscuridad que se congregaba. Abajo en Sweetwater, al otro lado del valle, alguien hacía sonar la campana de la iglesia. Se acerca una tormenta. Los sueños de Sarah se llenaron de quemaduras de cuerda y risas crueles. Pero fueron las llamas las que finalmente la despertaron. Se sentó en la cama, sus costillas protestando, y vio el resplandor del fuego bailando a través de su ventana. Por un momento aterrador, pensó que los Blackwood habían regresado con antorchas, pero era solo una fogata en la cresta donde su guardián silencioso vigilaba. Incapaz de dormir, bajó las escaleras, cada paso un recordatorio de sus heridas que sanaban. Bobby Turner estaba en la mesa de la cocina, con un aspecto preocupado. A la luz de la lámpara, un pequeño caballo de madera yacía ante él, junto con un trozo de papel gastado. «Se ha ido», dijo Bobby sin mirar hacia arriba. «Hombres del Marshal vinieron a buscarlo. Dejó esto». Sarah recogió el caballo de madera, pasando sus dedos sobre su suave superficie. «¿Qué es ese papel?».
Parte de un viejo archivo de caso. La masacre de Broken Creek. La voz de Bobby era hueca. Hace 15 años, la familia de un ranger de Texas fue asesinada mientras él estaba de patrulla. Esposa, hija, suegro. La cabaña se quemó hasta los cimientos. Atrapaban a los hombres responsables. Una pandilla liderada por un antiguo hombre de la ley que se volvió malo. Pero el ranger desapareció. Algunos dicen que se volvió loco de dolor. Otros dicen que comenzó a cazar a los hombres de la ley corruptos, los que aceptan dinero por sangre de los forajidos. La mano de Sarah tembló mientras dejaba el caballo de madera. Como el Sheriff Cole, asintió Bobby. El Marshal Kane lo ha estado siguiendo durante años. Dice que ha matado a una docena de hombres, todos con placas, todos con conexiones con pandillas como los Blackwood. Afuera, el trueno retumbó a través de la pradera. Sarah se movió a la ventana, observando cómo un relámpago iluminaba las colinas distantes donde Hank había desaparecido. «Hay más», dijo Bobby. Vaciló. Luego empujó el papel hacia ella. El nombre del ranger era Henry Caldwell. Su hija solo tenía 12 años. La encontraron atada a un poste detrás de la cabaña. Sarah contuvo la respiración. El caballo de madera parecía mirarla con sus ojos delicadamente tallados. Una conmoción estalló desde la barraca. Gritos y el sonido de pies corriendo. Bobby se puso de pie al instante. Con el arma desenvainada, el padre de Sarah irrumpió por la puerta, rifle en mano. «Vienen jinetes», dijo Thomas Mitchell con gravedad. «Al menos una docena». «Bobby, lleva a Sarah al sótano. Haz lo que digo». La voz de su padre era de hierro. «El propio Blackwood los está liderando. Vi su caballo blanco». Sarah agarró el caballo de madera con fuerza mientras Bobby la conducía hacia el sótano. A través de la ventana, vislumbró figuras montadas que se acercaban a través de la oscuridad barrida por la lluvia. «Lo matarán», susurró. «Tu padre tiene a los muchachos listos. Podemos resistirlos». «No a papá, a Hank. Lo están empujando justo a donde lo quieren». Todo esto, miró hacia abajo al caballo de madera. «Es lo que querían desde el principio. Yo, el rancho, todo. Solo cebo en su trampa». Un relámpago brilló de nuevo, ahora más cerca. En esa breve iluminación, Sarah vio una figura solitaria a caballo materializarse de las sombras detrás de los jinetes que se acercaban, silenciosa como la muerte misma. «Bobby», dijo en voz baja, «tráeme el rifle de repuesto de papá». El trueno respondió como el propio juicio de Dios y la noche estalló en caos. El primer disparo vino de la oscuridad más allá del corral. El grito de dolor de un peón rompió la noche, seguido por el sonido distintivo de un rifle Spencer, el arma insignia de la pandilla Blackwood. Sarah cargó una bala en el Winchester de su padre, tratando de ignorar la protesta de sus costillas que sanaban. «Nos están empujando hacia el granero», susurró Bobby a su lado. «Se han posicionado en el pajar, en contra de las órdenes de mi padre». Abajo, Thomas Mitchell estaba organizando a los peones restantes en una línea defensiva. El relámpago iluminaba el patio en ráfagas duras, revelando destellos de figuras montadas que rodeaban los edificios. Un caballo relinchó de pánico mientras otro disparo rompía el trueno. «Mitchell», la voz de Jake Blackwood retumbó a través del patio. «Envía a la chica y al fantasma de Caldwell y el resto de ustedes podría vivir hasta la mañana». El dedo de Sarah se tensó en el gatillo, pero Bobby le tocó el brazo. «Espera», respiró. A través de la ventana manchada por la lluvia, una nueva figura apareció en el borde del caos. El Sheriff Cole cabalgaba lentamente hacia el patio, su placa atrapando la luz de la lámpara. «¡Thomas!», gritó Cole. «Sé razonable. Estás albergando a un asesino buscado. Sal. Hablemos de esto». El padre de Sarah salió al porche, con el rifle en alto. «Como hablaste de darle a los Blackwood rienda suelta en el valle, Adam, ¿cuánto te pagaron por esa placa?» Un caballo gritó en la oscuridad, seguido por el sonido de hombres maldiciendo. Uno de los jinetes de Blackwood entró al galope a la vista, su silla de montar vacía. «Está aquí», susurró Bobby. Más gritos estallaron desde las sombras. 2 disparos rápidos, luego silencio. Un relámpago brilló de nuevo, y Sarah vislumbró el guardapolvo de Hank mientras se movía entre los edificios como un espíritu vengativo. «¡Quémenlos!», rugió Blackwood. «¡Quémenlo todo!». Botellas en llamas arcaron a través de la lluvia,
rompiéndose contra las paredes de madera del granero. Sarah y Bobby se apresuraron a retroceder mientras el fuego lamía las maderas. ¡Sarah! La voz de su padre era desesperada ahora. ¡Sarah! Corrió a la puerta del pajar, Bobby cubriéndola con el rifle. Abajo, Thomas Mitchell luchaba cuerpo a cuerpo con dos de los hombres de Blackwood. El sheriff Cole se paró en el patio, observando impasible mientras el granero comenzaba a arder. Luego algo cambió en la expresión de Cole. Se giró lentamente, buscando su arma, pero Hank ya estaba allí, una sombra materializada por la lluvia. «Debiste haberme matado en Broken Creek», dijo Cole, su voz audible a pesar del caos. «Después de lo que tu esposa me pagó para que mirara hacia otro lado, pensé que te debía eso». Durante 15 años, Hank Caldwell había mantenido su silencio. Pero ahora, mientras un relámpago partía el cielo y las llamas alcanzaban el cielo, habló. Su voz era áspera por la falta de uso y la furia. «La placa». La mano de Cole se movió hacia su arma. «¿Qué? Dame la placa». El desenfunde del sheriff fue rápido, cegadoramente rápido. No había sobrevivido tanto tiempo por ser lento. Pero Hank había estado esperando 15 años por este momento. El disparo único derribó a Cole donde estaba, su estrella corrupta cayendo al barro. El mundo de Sarah se redujo a la vista de Jake Blackwood levantando su rifle, apuntando a la espalda de Hank. Sin dudarlo, levantó el Winchester de su padre y disparó. El alcance era largo, el ángulo malo, pero a veces la justicia guía una bala con precisión. Blackwood cayó de su caballo blanco y la noche se disolvió en caos. Cuando el amanecer finalmente rompió sobre las humeantes ruinas del granero, 4 hombres estaban muertos, incluyendo al sheriff Cole y Jake Blackwood. El resto de la pandilla había huido en la tormenta. Sarah encontró a Hank arrodillado en el barro, sosteniendo la placa de Cole. Sin una palabra, colocó el caballo de madera a su lado, una pequeña ofrenda de comprensión. Él la miró, sus ojos reflejando el sol naciente. En ellos vio un destello de algo que podría haber sido esperanza. El amanecer pintó el cielo en tonos de ámbar y sangre. Sarah se sentó en los escalones del porche, observando al Doc Wilson atender a los heridos en el patio. Su padre se movía entre los peones del rancho, revisando las lesiones y ofreciendo tranquilas palabras de agradecimiento. El aire todavía olía a humo y pólvora. Hank se encontraba al borde de la propiedad, cavando tumbas. Había insistido en hacerlo solo, 5 hoyos en la dura tierra de la pradera, 4 para los forajidos muertos y 1 separado para el sheriff Cole. La placa yacía en un poste de la cerca cercano, su superficie plateada limpia de barro, pero aún manchada con algo más profundo. «Habló», dijo Bobby, sentándose junto a Sarah con 2 tazas de café. «Después de todo este tiempo, realmente habló». Sarah tomó una de las tazas, haciendo una mueca ante el tirón en sus costillas. «Una palabra, 2 palabras», corrigió Bobby. «Dame la placa». Eso es lo que me dijo Turner antes de que cabalgaran hacia el pueblo con noticias de la pelea. Mary Wilson llegó en el buggy de su padre, trayendo vendas frescas y noticias de Sweetwater. Se apresuró a ayudar a su padre, pero no sin antes lanzar una mirada preocupada a la figura solitaria de Hank. «Los hombres del Marshal Kane fueron vistos cabalgando hacia el norte», informó mientras pasaba. «Pero hay rumores de más jinetes Blackwood reuniéndose en su rancho. 20, tal vez 30 pistolas». Thomas Mitchell se unió a ellos en el porche con el brazo derecho vendado. «Necesitamos enviar un mensaje al gobernador territorial», dijo con frialdad. «Aquí no hay ley excepto la que hacemos nosotros mismos». «La hay, papá», dijo Sarah en voz baja. «Está Hank». El rostro de su padre se oscureció. Un hombre buscado que no ha hablado en 15 años, que trae la muerte donde quiera que cabalga. Eso no es ley, Sarah, eso es venganza. Salvó mi vida, nuestras vidas, y estoy agradecida. Pero el relincho de un caballo los interrumpió. Hank había terminado las tumbas y llevaba su montura hacia el porche. Llevaba algo en la mano, el caballo de madera, ahora manchado con barro y humo. Para sorpresa de todos, subió los escalones y le ofreció la talla a Sarah. Cuando ella la tomó, sus dedos callosos rozaron los de ella. Sus ojos se encontraron por un largo momento y aunque no habló, ella entendió. «Papá», dijo, su voz firme, «Hank se queda». Thomas Mitchell miró entre ellos, viendo algo que lo hizo detenerse. Finalmente, asintió. «Necesitaremos todas las armas que podamos conseguir. Pero primero,
Se volvió hacia Hank. Creo que es hora de que escuchemos toda la historia sobre Broken Creek, sobre Cole, sobre por qué el Marshal te quiere tan desesperadamente. El rostro de Hank permaneció impasible, pero su mano se movió hacia su garganta, donde una vieja cicatriz asomaba por encima de su cuello. Todos esperaron, preguntándose si se retiraría de nuevo al silencio. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una fotografía de Tintype maltratada. La imagen mostraba a una mujer sonriente y a una niña pequeña en un porche, no muy diferente a este, con un caballo de madera apenas visible en la barandilla detrás de ellas. Cuando habló, su voz fue como bisagras oxidadas al abrirse. Emma, dijo, tocando el rostro de la mujer en la fotografía. Su voz era grave y dolor. Mi esposa. Y Katie, nuestra hija. Su dedo tembló ligeramente mientras se movía hacia la imagen de la niña. Le encantaban los caballos. Le tallaba uno cada vez que volvía de patrulla. Sarah sostuvo el caballo de madera manchado de barro, comprendiendo ahora por qué lo había hecho para ella. Estaba siguiendo a unos cuatreros cerca de la frontera con Texas, continuó Hank. Cada palabra parecía costarle un dolor físico. A 3 días de casa, se suponía que el sheriff Cole estaba vigilando a las familias de los Rangers en el territorio. Confiábamos en él. Le pagábamos extra de nuestros propios salarios por la protección. Colocó otro objeto sobre la mesa, un trozo de papel carbonizado que una vez pudo haber sido un certificado de matrimonio. Cole estuvo trabajando con las pandillas todo el tiempo, aceptando su dinero, diciéndoles cuándo los Rangers estarían fuera. Esa noche, sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su taza de café. Esa noche, les dijo exactamente cuándo atacar mi granja. Se aseguró de que no viniera ayuda. Tu familia, dijo Thomas Mitchell suavemente, estaban atados a postes. La voz de Hank era apenas un susurro ahora, obligados a mirar mientras lo quemaban todo. Cole quería que pareciera un accidente, pero se dejaron llevar demasiado. Cuando llegué a casa, se detuvo. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sarah se estiró sobre la mesa y tomó su mano. Después de un momento, continuó, encontré a los ayudantes de Cole primero, luego a los miembros de la pandilla, uno por uno. Pero Cole se escabulló. Siguió moviéndose, cambiando su placa de pueblo en pueblo. Cada vez que me acercaba, moría más gente. El Marshal Kane ha estado siguiendo nuestros 2 rastros desde entonces, y ahora se ha puesto al día. Junto con lo que queda de los Blackwood, dijo Mary desde su lugar junto a la ventana. ¡Que vengan!, dijo Sarah con fiereza, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Ahora sabemos la verdad. Podemos luchar contra ellos. Hank la miró con algo parecido al asombro. Luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero transformó todo su rostro. No solo luchar, dijo. Su voz era más fuerte ahora, como si cada palabra ayudara a romper las cadenas de su largo silencio. Ganar. Un disparo sonó desde la oscuridad, rompiendo la ventana detrás de Mary. El grito de advertencia de Bobby vino desde el porche. ¡Jinetes! Thomas Mitchell se puso de pie al instante, rifle en mano. Mary, ve al sótano. Bobby, reúne a los peones. Pero Hank permaneció quieto, mirando a Sarah. En el caos del movimiento a su alrededor, compartieron un momento de perfecta comprensión. Ella asintió una vez. Es hora de acabar con esto, dijo. Él desenvainó su arma, revisando el cilindro con facilidad practicada. Juntos, afuera, los caballos retumbaban a través de la noche y alguien gritaba órdenes. Los Blackwood habían regresado con fuerza, pero esta vez no encontrarían una presa fácil. Esta vez, la venganza y la justicia cabalgarían como una sola. La luz de la luna atrapó el destello de los cañones de los rifles en la oscuridad. Sarah contó al menos 15 jinetes, esparcidos a lo largo de la cresta, sus caballos moviéndose inquietos en el aire de la noche. Más siluetas se movían en las sombras detrás de ellos, refuerzos esperando su turno. Ya no son solo los hombres de Blackwood, susurró Bobby desde su posición junto a ella en la ventana del granero. Algunos de esos jinetes llevan placas. Los hombres de Kane, usando a los Blackwood como cobertura para su propia cacería, confirmó Hank desde la puerta. Su voz todavía era áspera por la falta de uso, pero se hacía más fuerte con cada palabra. La voz de Thomas Mitchell llegó desde la casa del rancho.
Esta es propiedad privada. Están invadiendo una propiedad legal del territorio. Una andanada de disparos interrumpió su advertencia, astillando la madera y rompiendo ventanas. Sarah escuchó a Mary gritar desde el sótano, seguido del disparo de respuesta de su padre. ¡Sarah! La mano de Hank tocó su hombro. Los hombres de tu padre no resistirán a tantos. Ella se giró para mirarlo, viendo su propia determinación reflejada en sus ojos. Entonces los haremos luchar en las sombras. Una rara sonrisa tocó sus labios. Él entendió. Se habían preparado para esto durante la tarde, estableciendo posiciones falsas, moviendo linternas para crear objetivos engañosos. Ahora, Sarah asintió a Bobby, quien derribó la primera lámpara de aceite, iniciando una quema controlada en la barraca vacía. El fuego atrajo la atención inmediata. Los jinetes convergieron en las llamas, silueteándose contra el cielo nocturno. El rifle de Sarah crepitó 2 veces, seguido por los disparos precisos de Hank. 3 siluetas cayeron de sus monturas. «Marshall Kane», vino el grito desde la oscuridad. «Sabemos que estás ahí fuera, Caldwell. 15 años de huida terminan esta noche». La única respuesta de Hank fue otro disparo, otro jinete caído. La batalla se desordenó en caos. Thomas Mitchell dirigió a los peones restantes en un movimiento de flanqueo, atrapando a los atacantes en un fuego cruzado. Bobby demostró ser un tirador letal desde el pajar del granero, mientras que Sarah y Hank se movían como fantasmas a través de las sombras, atacando y desapareciendo. Entonces Sarah lo escuchó, el grito de dolor de su padre, seguido por los gritos triunfantes de los atacantes. «¡Tenemos a Mitchell! ¡Ríndanse o morirá!». Sarah comenzó a avanzar, pero Hank la detuvo por el brazo. A la luz de la luna, vio algo peligroso brillar en su rostro, una decisión que se estaba tomando. «Confía en mí», susurró. Antes de que ella pudiera responder, él salió a la intemperie, con las pistolas enfundadas, las manos en alto. «Kane», su voz retumbó en todo el patio. «Solo tú y yo ahora», como debió haber sido en Broken Creek. Una figura emergió de las sombras, llevando a un caballo. La estrella del Marshall en su pecho atrapó la luz del fuego. 15 años, dijo Kane, su voz casual. 15 años de limpiar tu desorden, Caldwell. ¿Matar a todos esos hombres de la ley hizo que tu familia regresara? Eran corruptos, como Cole, eran necesarios. La sonrisa de Kane fue fría. La frontera necesita orden. A veces eso significa tratar con demonios para mantener la paz. Tu esposa entendió eso. ¿Por qué crees que le pagó a Cole por protección en primer lugar? Sarah vio a Hank estremecerse, como si lo hubieran golpeado. Kane aprovechó su ventaja. «Oh, no lo sabías. Ella sabía lo que era Cole. Sabía lo que éramos todos. Nos pagó porque tenía miedo de lo que su marido justo haría si se enteraba. Miedo de la violencia que hay en ti. Estás mintiendo». Pero la duda se coló en la voz de Hank. «Busca en tu corazón, Caldwell. Sabes que es verdad. Ahora arrodíllate en la tierra y terminaremos con esto rápido». Sarah ya había escuchado suficiente. El disparo de su rifle levantó polvo a los pies de Kane, haciéndolo saltar. «No se va a arrodillar», gritó ella. «Y no está solo». Más rifles emergieron de la oscuridad. Bobby, los peones del rancho, incluso Mary Wilson con la vieja escopeta de su padre, habían rodeado la posición del Marshall. La sonrisa de Kane se desvaneció. «Mátenlos a todos», ordenó. Pero sus hombres ya habían visto suficiente muerte por una noche. Uno por uno, comenzaron a bajar sus armas. En el silencio que siguió, la voz de Hank se escuchó claramente. «Estás bajo arresto, Marshall, por asesinato, corrupción y conspiración. No tienes autoridad aquí», se burló Kane. «Sí la tiene». Thomas Mitchell emergió de las sombras, cojeando pero vivo. En sus manos sostenía una carta con el sello del gobernador territorial. «A partir de ayer, cuando mi carta llegó a Cheyenne, conozcan a nuestro nuevo Marshal territorial». El corazón de Sarah se aceleró cuando su padre presionó una estrella de plata impecable en las manos ásperas de Hank. El amanecer estaba rompiendo sobre las colinas de Wyoming y con él, la justicia finalmente estaba resurgiendo. El sol de la mañana reveló el peaje de la noche. 4 de los hombres de Kane muertos, 3 heridos. 6 jinetes de los Blackwood no volverían a cabalgar. El propio Marshall se encontraba atado en la casa del rancho bajo la atenta mirada de Bobby. Sarah encontró a Hank junto al corral, mirando la nueva estrella prendida en su chaleco.
Sus dedos se movían hacia ella, como si verificaran que fuera real. «Te queda bien», dijo ella suavemente. Él se giró y ella vio la tormenta detrás de sus ojos. Las palabras de Kane eran veneno, terminó ella con firmeza, destinadas a quebrarte. «Pero ¿y si no?». Se acercó, obligándolo a mirarla a los ojos. Vi la cara de mi madre cada vez que mi padre salía de patrulla. Ese miedo. No se trata del hombre que amas. Se trata del mundo que podría arrebatártelo. Algo cambió en la expresión de Hank. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado, otro trozo del certificado de matrimonio quemado que había encontrado en las alforjas de Kane. «Encontré esto en las alforjas de Kane», dijo. «La letra de Emma». Su voz se quebró mientras leía. «Mi querido Henry, le pago a Cole no por miedo a ti, sino por miedo por ti. El territorio se vuelve más peligroso cada día. Si mis pequeños sacrificios te mantienen a salvo en la patrulla, valen cualquier precio. Tu corazón es puro, mi amor. Cuídalo bien». Sarah observó las lágrimas correr por sus mejillas curtidas. 15 años de duda y dolor se desvanecieron por las palabras de su esposa. Una conmoción en la casa llamó su atención. Mary irrumpió en el porche. «Kane escapó», gritó. «Tenía un cuchillo escondido. Bobby está herido». Corrieron adentro para encontrar a Bobby presionando un paño contra un corte en su brazo. Thomas Mitchell ya estaba organizando a los hombres para la persecución. «Se dirige al rancho Blackwood», logró decir Bobby a través de los dientes apretados. Dijo algo sobre saldar todas las deudas. Hank revisó sus armas con practicada eficiencia. «¿Cuántos jinetes Blackwood quedan?» «Tal vez 20», dijo Thomas. «Además de cualquier otro hombre de la ley corrupto que responda a la llamada de Kane. Entonces necesitaremos ayuda». La voz de Hank era fuerte ahora, segura. «Sarah, cabalga al pueblo, trae al Doc Wilson y a cualquier hombre dispuesto a defender la justicia. Mitchell, avisa a los ranchos vecinos. Kane cree que está reuniendo un ejército». Su mano tocó la estrella del Marshal. «Mostrémosle cómo es uno de verdad». Sarah se dirigió a la puerta, pero Hank la detuvo por el brazo. Sin una palabra, presionó el caballo de madera en su mano, el que había tallado el día que la encontró atada al poste de la cerca. «Vuelve», dijo simplemente. Ella agarró la talla con fuerza. «Siempre». Mientras montaba, vio a Hank prender la carta de Emma junto a su nueva placa. El pasado y el futuro cabalgando juntos por fin. Detrás de ella, el sol de la mañana pintaba el cielo de Wyoming en tonos de promesa, mientras adelante las nubes de tormenta se cernían sobre la tierra de los Blackwood. Una última batalla se estaba gestando, y esta vez la ley cabalgaba con la venganza, no contra ella. Sarah cabalgó a Sweetwater con fuerza, los cascos de su caballo resonando por la vacía calle principal. El amanecer apenas estaba rompiendo, y el humo todavía se rizaba de las chimeneas de las pocas casas despiertas. El caballo de madera rebotaba contra su cadera, donde lo había asegurado en su cinturón, un recordatorio de por qué cabalgaba. Encontró al Doc Wilson, ya despierto, atendiendo a los heridos de la batalla de la noche anterior. Mary había comenzado a preparar vendas en el momento en que escuchó los cascos acercándose. «Kane escapó», anunció Sarah, sin perder tiempo. «Está reuniendo hombres en el rancho Blackwood. Necesitamos cada arma que se ponga de nuestro lado». El rostro curtido del doctor se endureció. «Después de lo que te hicieron, lo que le han hecho a este valle», se movió a un armario y sacó un Winchester bien engrasado. «Algunas heridas necesitan más que medicina para sanar». Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no el toque habitual de la mañana, sino un repique rápido y urgente. A través de la ventana, Sarah vio a la gente emergiendo de sus hogares, atraída por el sonido. «Ese debe ser el reverendo Parker», dijo Mary, metiendo más vendas en el maletín médico de su padre. «Le envié un mensaje tan pronto como llegué aquí». La voz del reverendo se escuchó por todo el pueblo que despertaba. «Gente buena de Sweetwater, hemos vivido demasiado tiempo bajo la sombra de la corrupción y el miedo. Hoy tenemos la oportunidad de ponernos del lado de la justicia». Sarah salió al paseo marítimo, sorprendida al ver a docenas de personas del pueblo ya reuniéndose. Dueños de tiendas, granjeros, rancheros que venían de los caseríos de los alrededores, todos atraídos por la llamada de la campana. Tom Weber, el herrero, se acercó a ella con sus brazos macizos cruzados. «Oí que tienen un Marshal de verdad ahora, uno que se opone a los de Kane y su calaña». «El Marshal Caldwell», confirmó Sarah, su voz audible. «El hombre que salvó mi vida».
que ha estado cazando a los hombres de la ley corruptos durante 15 años. El jinete silencioso, gritó alguien, el que habla con balas. Ahora habla, dijo Sarah, y está llamando a la gente buena a que se ponga de su lado. Kane y los Blackwood creen que son dueños de este territorio, creen que pueden quebrar a cualquiera que se les oponga. Su mano encontró el caballo de madera en su cinturón. Intentaron quebrarme. En cambio nos dieron a todos una razón para luchar. Un murmullo recorrió la multitud. Sarah vio rostros que había conocido toda su vida transformarse con un propósito. Weber levantó su mazo. Los muchachos Blackwood intentaron tomar mi tienda la primavera pasada. Dijeron que tenía que pagar protección. Es hora de mostrarles cómo se ve la protección de verdad. Más voces se unieron. Años de ira y miedo reprimidos, convirtiéndose en resolución. El dueño de la tienda general ofreció municiones de su inventario. El establo abrió sus puertas a voluntarios montados. Incluso la anciana señora Henderson, que dirigía la pensión, apareció con una carreta llena de provisiones. Lastimaron a nuestros hijos, declaró, fijando sus ojos en Sarah. No más. El Doc Wilson salió de su oficina con el maletín médico en una mano y el rifle en la otra. Mary lo siguió con una carreta cargada de suministros y armas adicionales, recogidas de donantes voluntarios. ¿Cuántos jinetes crees que Kane puede reunir?, preguntó Weber mientras se preparaban para partir. Sarah contó a los voluntarios que se reunían. No importa, tenemos algo que ellos no. ¿Y qué es eso? Ella tocó el caballo de madera, pensando en la tranquila fuerza de Hank, en los inquebrantables principios de su padre, en todos los pequeños actos de coraje que habían llevado a este momento. Esperanza, dijo, y una razón para luchar que es más grande que el miedo. El sol despejó las colinas del este mientras su ejército improvisado comenzaba a moverse. Sarah los guió fuera del pueblo, hacia el rancho Mitchell, donde Hank esperaba. Detrás de ella cabalgaba el corazón de Sweetwater. No pistoleros profesionales o forajidos endurecidos, sino personas que finalmente habían encontrado el coraje para ponerse de pie. En su mente, escuchó la voz de grava de Hank Volver. Ella lo haría, todos lo harían, y traerían la justicia con ellos. El rancho Mitchell se había transformado en un campamento armado para cuando Sarah regresó con la gente del pueblo. Jinetes de los ranchos vecinos habían respondido a la llamada de Thomas Mitchell, sus caballos pateando en el patio mientras sus dueños limpiaban armas y revisaban municiones. Hank se encontraba en el centro de todo, la estrella del Marshall en su pecho, atrapando la luz de la mañana. Los años de silencio se habían derretido mientras dirigía a los hombres con la tranquila autoridad de alguien nacido para el mando. Cuando vio a Sarah liderando a los voluntarios de Sweetwater, algo parecido al orgullo brilló en su rostro. El pueblo está con nosotros, informó ella, desmontando, cada mano y arma disponible. Thomas Mitchell salió de la casa, con mapas extendidos sobre la mesa del porche. Kane ha reunido sus fuerzas aquí, dijo, señalando el rancho Blackwood. Una fortaleza natural, respaldada contra los acantilados. Solo 2 accesos, ambos fácilmente defendidos. 3, corrigió Hank. Su voz era más fuerte ahora, como si cada palabra ayudara a sanar los años de silencio. Hay un viejo sendero minero que corta detrás de los acantilados, peligroso, pero transitable. Weber, el herrero, estudió el mapa. Tenemos suficientes hombres para dividir nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo, dijo Hank. Kane nos está esperando. Tendrá exploradores vigilando los accesos principales. Sarah miró a las fuerzas reunidas. Vaqueros, gente del pueblo, granjeros con rifles de caza. No eran soldados, sino personas que luchaban por sus hogares. ¿Cuántas armas tienen?, preguntó. El último recuento fue de 30 jinetes, informó Bobby desde su posición junto a las escaleras, con el brazo recién vendado. Tal vez más si Kane pidió favores a otros hombres de la ley corruptos. Los números no lo son todo, dijo Hank. Su mano tocó la carta prendida junto a su placa. Las últimas palabras de Emma. Están luchando por dinero. Nosotros estamos luchando por algo más. Expuso el plan, con la voz clara y firme. Thomas Mitchell lideraría el grupo más grande por la carretera principal, una amenaza obvia para atraer la atención. Weber y la gente del pueblo se acercarían por la segunda ruta, manteniéndose ocultos hasta que se les diera la señal. Y el tercer grupo, terminó Hank, Sarah y yo tomaremos el sendero minero, un equipo pequeño,
rápido y silencioso. Mientras los hombres de Kane se concentran en el asalto principal, entraremos por detrás. No. La voz de Thomas Mitchell fue aguda. No a mi hija. No después de... La mano de Sarah encontró el caballo de madera en su cinturón. Esto comenzó conmigo atada a un poste de la cerca. Necesita terminar conmigo de pie y libre. El silencio cayó sobre la reunión. Entonces Bobby habló desde su lugar en las escaleras. Cabalgaré con ellos. Conozco esos senderos mejor que nadie. Más voluntarios se adelantaron. Mary Wilson con la escopeta de su padre, dos de los peones más confiables de Mitchell, un viejo y curtido buscador de oro que conocía cada grieta de los acantilados. Un pequeño equipo letal. El sol está subiendo, observó Weber. ¿Cuánto tiempo antes de que Kane haga su movimiento? No lo hará, dijo Hank. Kane es un cobarde de corazón. Esperará en su fortaleza, pensando que está a salvo detrás de muros de piedra y pistoleros a sueldo. Sus ojos se encontraron con los de Sarah. Es hora de mostrarle lo equivocado que está. Los voluntarios comenzaron a dividirse en sus grupos asignados. Thomas Mitchell apartó a su hija para un abrazo feroz, mientras el Doc Wilson distribuía suministros médicos entre los equipos. El aire vibraba con propósito y preparación. Hank encontró a Sarah revisando su rifle. Sin una palabra, sacó un segundo caballo de madera de su abrigo, recién tallado, la madera aún fresca. Para la buena suerte, dijo suavemente. Ella lo tomó, comprendiendo. El primer caballo representaba la supervivencia. Este representaba la elección, la decisión de luchar, de defender algo más grande que ella misma. Por la justicia, corrigió. A su alrededor, un ejército de vecinos y amigos montó, listos para recuperar su valle. El sol de Wyoming se elevó alto, prometiendo sangre antes de ponerse. El sendero minero era apenas lo suficientemente ancho para ir en fila india, un camino traicionero tallado en la cara del acantilado. La pizarra suelta se deslizó bajo los cascos del caballo, cayendo al cañón de abajo. Sarah cabalgaba la tercera en la fila, entre Hank y Bobby, ambos caballos de madera asegurados en su alforja, talismanes gemelos de lo lejos que había llegado. El viejo Jack, el buscador de oro, los lideraba con la confianza de un hombre que había pasado décadas buscando oro en estas colinas. Cuidado con ese saliente, susurró hacia atrás. Borde falso, perdí 2 mulas allí la primavera pasada. Los sonidos de la batalla se elevaban desde abajo. Las fuerzas de su padre se enfrentaban a los jinetes Blackwood en la carretera principal. La distracción había comenzado. Kane no ha bajado. Está en la oficina, dijo Hank en voz baja, leyendo los patrones de los disparos. Está reteniendo, observando desde la casa del rancho como una araña en su telaraña. Mary añadió, desde detrás de Bobby, la escopeta de su padre lista sobre su silla de montar. El sendero se estrechó aún más, obligándolos a desmontar y a guiar a sus caballos. A Sarah le dolían las costillas por la escalada, pero dio la bienvenida al dolor. Le recordaba por qué luchaban. El costo de permanecer en silencio frente al mal. Un disparo resonó desde arriba. El sombrero del viejo Jack salió volando mientras se lanzaba a cubrirse. ¡Cuidado! La advertencia de Bobby llegó justo cuando más disparos salpicaban la cara del acantilado. Sarah se presionó contra la pared de roca, sintiendo que las astillas de piedra le picaban la cara. A través del polvo, vislumbró movimiento en una cornisa a 30 pies de altura. 2 rifles brillaban al sol. No podemos avanzar ni retroceder, dijo Mary, su voz tensa. Estamos atrapados en el sendero. Los ojos de Hank se encontraron con los de Sarah. Sin palabras, ella entendió. Se habían enfrentado a peores probabilidades juntos. «Cúbranme», dijo, y comenzó a escalar. La cara de la roca era empinada, pero con suficientes agarres para alguien que había pasado su vida trabajando la tierra del rancho. Sus músculos gritaban mientras se empujaba hacia arriba, usando el fuego periódico de los propios tiradores para enmascarar el sonido de su movimiento. Abajo, Hank y los demás dispararon con cuidado, forzando a los vigías a permanecer a cubierto. Sarah llegó a su nivel y se arrastró por una estrecha cornisa, los 2 caballos de madera tintineando suavemente en su bolsillo. El primer vigía nunca la vio venir. Golpeó con la culata de su rifle con fuerza y él se desplomó sin un sonido. El segundo hombre giró ante el ruido, pero Sarah ya se estaba moviendo. Se forcejearon brevemente antes de que el impulso y la gravedad hicieran el trabajo. Cayó gritando al cañón. «¡Despejado!», gritó ella.
Cuando los demás se unieron a ella en la cornisa, vio un nuevo respeto en sus ojos. Incluso Hank la miró de manera diferente, no con preocupación o protección, sino con camaradería. Miren, Bobby señaló a través de una brecha en las rocas. Una vista perfecta de la casa del rancho. La fortaleza Blackwood se extendía debajo de ellos. Una fortaleza de troncos y piedra, apoyada contra el acantilado. El caballo de Kane estaba atado afuera, junto con varios otros que Sarah reconoció como pertenecientes a hombres de la ley corruptos de pueblos vecinos. Las fuerzas principales todavía están en la carretera, informó Mary, estudiando la batalla a través de binoculares de campo. La gente de Weber está en posición en el lado opuesto, esperando la señal. ¿Cuántos dentro?, preguntó Hank al viejo Jack. El buscador de oro entrecerró los ojos. Basado en los rastros, 10, tal vez 12. La tripulación personal de Kane. Sarah revisó su munición. Suficiente. Muros y ventanas para que sea costoso. No si usamos lo que no esperan. Hank señaló una puerta de madera desgastada en la cara del acantilado. Un remanente de las viejas operaciones mineras. ¿A dónde lleva ese túnel, Jack? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro curtido del buscador de oro. Bueno, Marshall, esa sería la puerta trasera de su bodega. El padre de Blackwood la usaba para el contrabando durante la prohibición. Sarah sintió los caballos de madera en su bolsillo, recordando otro amanecer, otro momento de ajuste de cuentas. Círculo completo, dijo suavemente. Hank asintió, entendiendo. Es hora de completarlo. Dejaron los caballos asegurados en la cornisa y se movieron hacia la entrada del túnel. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla se elevaban en el viento, mientras adelante la justicia esperaba en la oscuridad. El túnel minero era una garganta de oscuridad absoluta. Sarah se abrió camino, una mano en la pared áspera, la otra agarrando su rifle. Adelante, el viejo Jack los guiaba con la confianza de un hombre que había pasado la mitad de su vida bajo tierra. Detrás de ella, Hank se movía como una sombra, su respiración firme y controlada. El aire se hizo denso con el olor a vino y vejez. A través de la roca, podían oír voces amortiguadas desde arriba. Los hombres de Kane discutían la batalla afuera. La bodega debe estar justo delante, susurró el viejo Jack. La puerta de hierro ha estado oxidada durante años, pero la voz de Mary intervino. A menos que alguien la haya estado usando. Huellas de botas frescas marcaban el suelo polvoriento, que conducían a donde la vieja puerta de hierro estaba ligeramente entreabierta. Kane obviamente también había descubierto esta entrada. No cambia nada, dijo Hank suavemente. Podría jugar a nuestro favor. No esperarán que nadie sepa su secreto. Bobby revisó su munición. ¿Cómo jugamos esto? Antes de que alguien pudiera responder, un nuevo sonido resonó desde arriba. La voz de Kane, aguda con ira. Mitchell está atacando de frente como el tonto que es. La gente de Weber está tratando de flanquearnos por el oeste. ¿Pero dónde? Una pausa. ¿Dónde están la chica y Caldwell? La mano de Sarah encontró los caballos de madera en su bolsillo. Todo había llevado a este momento. Esas escaleras, el viejo Jack señaló una estrecha escalera de madera, llevan directamente al estudio. Solía ser la vieja oficina minera. La mano de Hank tocó el brazo de Sarah en la oscuridad. No se necesitaban palabras. Ambos recordaban la última vez que se habían enfrentado al mal juntos. Mary, Bobby, susurró Sarah, cubran la puerta de la bodega. Cualquiera que intente retirarse por aquí no llegará lejos. Prometido, dijo Mary, cargando su escopeta. Sarah y Hank comenzaron a subir las escaleras, cada paso cuidadosamente colocado para evitar que crujieran. El viejo Jack los siguió, su instinto de buscador de oro para el terreno peligroso, demostrando ser útil incluso en el interior. A través de los huecos en los escalones de madera, vislumbraron la habitación de arriba. Kane se paseaba frente a una gran ventana, observando la batalla de abajo. 3 hombres estaban de guardia, mientras 2 más trabajaban en un telégrafo. Envíen un mensaje a cada placa en nuestra nómina, estaba diciendo Kane. Los quiero a todos aquí al atardecer. Caldwell quiere jugar a ser Marshall. Mostrémosle cómo es una verdadera aplicación de la ley. Llegaron a la parte superior de las escaleras. Sarah miró a Hank. Vio su propia resolución reflejada en sus ojos. No más huir. No más esconderse. Ella envolvió sus dedos alrededor de los 2 caballos de madera por última vez. Luego desenfundó su rifle.
La voz de Hank, cuando llegó, fue clara y fuerte. Esa no es ley la que estás aplicando, Kane. Es miedo. Entraron en la habitación juntos, con las armas listas. Kane se giró, su rostro contorsionándose de la conmoción a la rabia. Tú, gruñó, buscando su arma. Debía haber sabido que encontrarías la puerta trasera como una serpiente en la oscuridad. No, dijo Sarah, dando un paso adelante. Como la justicia. Encuentra un camino. Afuera, el sonido de los disparos se intensificó. A través de la ventana, vislumbró a las fuerzas de Weber comenzando su asalto. La trampa se estaba cerrando. Los hombres de Kane se veían inciertos, mirando entre su jefe y la nueva estrella de Marshall Territorial en el pecho de Hank. Piensen con cuidado, les dijo Hank. ¿Sobre qué lado de la ley quieren estar cuando esto termine? Uno de los operadores de telégrafo bajó su arma. Luego, otro guardia retrocedió. El rostro de Kane se contorsionó. ¡Cobardes! Les mostraré lo que pasa. Su desenfunde fue rápido, cegadoramente rápido. Pero Hank había pasado 15 años preparándose para este momento. 2 disparos resonaron como uno. El humo de las pistolas se quedó denso en el aire. Kane se tambaleó hacia atrás, un carmesí floreciendo en su pecho. Su disparo se había desviado mientras la bala de Hank encontraba su marca. Sus ojos estaban muy abiertos de incredulidad mientras se desplomaba contra el marco de la ventana. Imposible, jadeó. Eres solo un hombre quebrado, un fantasma. No. Hank dio un paso adelante, su voz llevando el peso de 15 años. Soy la ley que corrompiste, la justicia que traicionaste. Los hombres restantes de Kane soltaron sus armas, con las manos en alto en señal de rendición. Afuera, la marea de la batalla había cambiado. Las fuerzas de Weber habían roto el acceso occidental, mientras que el grupo de Thomas Mitchell avanzaba desde la carretera principal. Sarah mantuvo su rifle apuntando a los prisioneros mientras Bobby y Mary salían del sótano, pero su atención estaba en Kane, que luchaba por hablar a través de los labios manchados de sangre. Tu esposa, siseó, tratando de lastimar a Hank por última vez. Suplicó antes de que la mataran. Suplicó como tu hija. Hank se movió con un propósito mortal, pero Sarah llegó a Kevin primero. Agarró su cuello, obligándolo a mirarla. Yo no supliqué, dijo en voz baja. Cuando tus hombres me ataron a ese poste de la cerca, no supliqué. Tampoco lo hizo su familia. Eso es lo que nunca entendiste sobre quebrar a la gente, Kane. A veces se forjan más fuertes en el fuego. Ella lo soltó y Kane se desplomó en el suelo, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. Luego se nublaron. Marshall Kane, el hombre que había casado a Hank durante 15 años, estaba muerto. Sarah, la voz de Hank era suave. Ella se giró para encontrarlo sosteniendo la carta de Emma, la que había revelado los verdaderos motivos de su esposa. Sin una palabra, ella añadió los 2 caballos de madera, uno tallado en el rescate, uno tallado en la fuerza. Se acabó, dijo. Una conmoción desde afuera llamó su atención. Thomas Mitchell irrumpió por la puerta, rifle listo. Luego se detuvo en la escena ante él. Más hombres lo siguieron. Weber, el Doc Wilson, hombres de la ley honestos de pueblos vecinos que habían respondido a la llamada. Los jinetes Blackwood se están rindiendo, informó su padre. Una vez que vieron a la guardia personal de Kane tirar las armas, se detuvo mirando a su hija con orgullo y preocupación persistente. También tenemos los mensajes de telégrafo, añadió Weber. Cada placa corrupta a la que Kane intentó llamar. Suficientes pruebas para limpiar 3 territorios. Hank asintió. Luego hizo algo que los sorprendió a todos. Desprendió su estrella de Marshall y se la ofreció a Sarah. No, dijo ella, entendiendo su gesto pero rechazándolo. Eso te pertenece a ti. Pero levantó los caballos de madera. Estos nos pertenecen a ambos. Nuestra historia, nuestra justicia. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios mientras se volvía a prender la estrella. A su alrededor, los hombres comenzaron a llevarse a los prisioneros, mientras el Doc Wilson atendía a los heridos. El sol se estaba poniendo sobre el territorio de Wyoming, pintando el cielo en colores de redención. Bobby se aclaró la garganta. El pueblo va a necesitar un diputado Marshall, alguien que sepa lo que la justicia realmente significa. Sarah sintió los ojos de Hank en ella. Vio la pregunta allí. Los caballos de madera en su mano parecían cobrar vida con la posibilidad. Supongo que sí, dijo. Y su sonrisa contenía la promesa del mañana.
El amanecer rompió sobre Sweetwater una semana después, pintando el pueblo en tonos de nuevos comienzos. La oficina del Marshal se había transformado. Desaparecieron las cortinas oscuras y las puertas cerradas con llave del reinado corrupto de Kane. Ahora la luz del sol entraba por las ventanas limpias y la puerta estaba abierta para todos los que buscaban justicia. Sarah se sentó en su nuevo escritorio de diputada, los dos caballos de madera montando guardia junto a una nueva placa. Sus dedos trazaron los bordes de la estrella, aún no familiarizada con su peso y significado. Una carta yacía abierta ante ella, la confirmación oficial del gobernador territorial de su nombramiento. Las bisagras de la puerta chirriaron y Hank entró con 2 tazas de café. Su silencio en estos días era diferente, elegido en lugar de forzado, cómodo en lugar de atormentado. Puso una taza frente a ella y se apoyó en el escritorio. Primera transferencia de prisioneros hoy, dijo Sarah tomando un sorbo. Bobby lidera la escolta. Los antiguos hombres de Kane finalmente se enfrentan a jueces federales. Hank asintió, sus ojos cayendo sobre la carta de Emma, ahora enmarcada en la pared junto a los carteles de Se Busca. «Le habrías gustado», dijo suavemente. Sarah tocó uno de los caballos de madera. Ella ayudó a que esto fuera posible. Su fuerza, su sacrificio, te mantuvo lo suficientemente entero como para encontrar el camino de regreso. «Para encontrar mi camino aquí», corrigió él, y la mirada que compartieron contenía volúmenes. El carruaje de la mañana trajo a Mary Wilson, llevando el maletín médico de su padre. 3 familias más regresaron hoy, informó. El lugar de Henderson, los Turner y el viejo rancho Clayton, todos expulsados por los Blackwood el año pasado. El valle está sanando. Hablando de sanar, Mary abrió el maletín y sacó un paquete envuelto en papel de estraza. «Papá encontró esto en las cosas de Cole. Pensó que deberías tenerlo». Sarah desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro había una fotografía enmarcada en plata, arrugada pero intacta. Una mujer joven y una niña pequeña sentadas en un porche, con un caballo de madera visible en la barandilla detrás de ellas. Emma y Katie Caldwell, conservadas en el tiempo. La respiración de Hank se cortó. Su mano tembló mientras levantaba la fotografía, viendo los rostros de su familia claramente por primera vez en 15 años. «¿Están sonriendo?», susurró. «Por supuesto que sí», dijo Sarah con dulzura. «Te están mirando a ti». El momento fue interrumpido por pies corriendo. El joven Tommy Weber, el hijo del herrero, irrumpió por la puerta. «Diputada Sarah, Marshall, vengan rápido. Alguien está robando los caballos del señor Henderson». Sarah se puso de pie al instante, revisando su arma. Hank ya tenía su sombrero en la mano. «Solo ladrones de caballos comunes esta vez», dijo con una ligera sonrisa. «Sin corrupción, sin venganza. Casi parece simple». «La justicia generalmente lo es», respondió Hank. «Son las personas las que la complican». Montaron afuera de la oficina, con el sol de la mañana a sus espaldas. Sarah vio rostros en las ventanas, gente del pueblo mirando a su nueva ley cabalgar. No con miedo como habían mirado a Kane, sino con confianza. Los caballos de madera se quedaron en su escritorio, sosteniendo la fotografía de Emma y Katie entre ellos, uno tallado en la oscuridad, uno tallado en el amanecer. Juntos, contaban una historia de supervivencia, justicia y redención. «¿Lista?», preguntó Hank, aunque ya sabía la respuesta. Sarah tocó su estrella de diputada, sintiendo su idoneidad. «Siempre». Cabalgaron juntos, 2 almas forjadas más fuertes por el fuego, mientras detrás de ellos Sweetwater se agitaba con un propósito honesto, y adelante, el cielo de Wyoming prometía un futuro que valía la pena proteger. 3 meses después del día de la caída de Kane, Sarah se paró en la puerta de Emma, observando cómo el sol de la mañana pintaba el nuevo letrero en tonos de oro. 6 niños jugaban en el patio, sus risas resonando en una tierra que una vez solo había conocido la oscuridad. Will Blackwood se sentó en el porche, enseñando a un joven a tallar su propio caballo de madera. «Nunca pensé que vería este lugar traer vida en lugar de muerte», dijo Thomas Mitchell, uniéndose a su hija. Su cojera era menos pronunciada ahora, sanando como el valle mismo. «Sarah», llamó una voz pequeña. Lucy, la niña de Fort Smith, se acercó corriendo con algo agarrado en sus manos. «El Marshal Hank me hizo esto». Era un caballo de madera, tallado con habilidad, pero a diferencia de los demás, este tenía una pequeña jinete,
una niña con el pelo suelto, sentada alta en la silla de montar. Dice que así es como recuerda a su Katie, explicó Lucy. ¿Y cómo me ve a mí ahora? Sarah tocó la talla con delicadeza, comprendiendo su significado. Hank había comenzado a hacerlas para todos los niños, cada una única, cada una contando su propia historia de esperanza. Desde la oficina del Marshal en el pueblo, llegó el sonido de la campana de la mañana, claro y fuerte. Ya no era una advertencia de peligro, sino un recordatorio de la justicia servida. «Es hora de mi ronda», dijo Sarah, revisando su placa. Encontró a Hank en su lugar habitual, el parche de flores silvestres donde una vez había estado el poste de la cerca. Estaba colocando un caballo recién tallado entre las flores, mientras la fotografía de Emma y Katie descansaba contra su silla de montar. «¿Dejando algo atrás?», preguntó ella. «No», respondió él, su voz segura y firme, liberando algo. Cabalgaron juntos hacia el pueblo, pasando por la herrería de Weber, donde Tommy llevaba con orgullo su estrella de diputado tallada en madera, un regalo de Hank. Pasaron por el saloon, donde el Doc Wilson y Mary servían café a hombres de trabajo honesto. La cárcel estaba vacía la mayoría de los días ahora, sus celdas acumulando polvo. En la oficina del Marshal, Bobby esperaba con el correo de la mañana. «El gobernador viene la semana que viene», informó. «Quiere ver cómo los cambios en el valle podrían funcionar en otros lugares». Sarah colgó su sombrero en el perchero entre los caballos de madera de su escritorio. El primero tallado en el rescate, el segundo en la fuerza. Se les habían unido otros, cada uno marcando un hito en el renacimiento del valle. «¿Crees que alguna vez volveremos, Bobby?», preguntó. «¿A cómo era antes?» «No», dijo Hank, tocando su estrella de Marshall. «El pasado se queda en el pasado, pero nos enseña cómo construir el futuro». A través de la ventana, Sarah observó a más jinetes que se acercaban, familias que venían a establecerse, atraídas por las historias de un valle donde la justicia finalmente había echado raíces, donde una chica una vez atada a un poste de la cerca se había levantado para defender a los demás, donde un hombre silencioso había encontrado su voz al servicio de la ley. «Tenemos trabajo que hacer», dijo ella, pero se detuvo en la puerta. «Hank». Él se giró y en sus ojos ella vio todo lo que habían construido juntos. Confianza forjada en el fuego, fuerza nacida del sufrimiento, amor crecido de la justicia servida. «Gracias», dijo ella simplemente, «por liberarme ese día». Su sonrisa fue gentil. «Gracias por enseñarme a ser libre también». Cabalgaron juntos bajo el interminable cielo de Wyoming, dos almas que habían encontrado su propósito en la curación de una tierra herida. Detrás de ellos, los caballos de madera montaban guardia sobre una paz ganada con tanto esfuerzo, mientras adelante, el futuro llamaba con la promesa de amaneceres por venir. Y al final, eso era todo lo que cualquiera de ellos había querido de verdad. La libertad de escribir su propia historia, una elección a la vez, bajo la atenta mirada de la justicia y la gracia.